Muy buenas, mis estimados amigos y mis estimadas amigas. Vamos a desarrollar un tema sobre la Biblia, la traducción de la Biblia Kedosh, que es una de las versiones que reclama ser la única Biblia sin adulteraciones, la Biblia original. No puedo dar una lista de todos los errores fundamentales de esta Biblia. Esta versión fue traducida por una única persona que se llama Diego Ascunce. Cuando usted va a la biografía de él mismo reclama que no necesitó de nadie más para llevar a cabo la traducción de esta Biblia. Fue hecha en el año 2003 y está auspiciada por el Ministerio Pluma Divina. Dicen respaldar su información en los textos del Mar Muerto. Vamos a ir viendo una serie de cosas de esta Biblia. 1. Dice el señor Diego que la Reina Valera tiene, dicen los eruditos en la materia, que tiene de 5.000 a 8.000 tergiversaciones de los manuscritos más antiguos. Eso es un error. Él está hablando de errorcitos en la transmisión del texto griego del Nuevo Testamento. Errores como un puntito, típicamente de caligrafía, pero no son errores de gramática ni nada de eso, son como de un punto, una coma, por decir algo. Esta versión, la versión Kedosh israelita mesiánica, se conforma con los manuscritos del Mar Muerto, la Septuaginta, que la Septuaginta es la versión de la Tanaj, dice el Señor, o sea, de la ley, con los manuscritos más antiguos. Dice que este señor dice que él utiliza los manuscritos del Mar Muerto, la Septuaginta, y que es en base a eso que él se basa. Pero es un error. La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente 70 en números romanos, es una traducción en griego koiné de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj o Biblia hebrea. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. Yo leo la Septuaginta, la cual usa nombres griegos para todos sus protagonistas, como María, Jesús. Me parece que el editor no puede leer la Septuaginta griega, puesto que él cree que es un idioma pagano, entonces no debería haberla usado, si es que la usó. Tercero, Jesús, dice el señor Diego, Jesús. La palabra Jesús dice que eso es de nombre de dioses paganos. Eso es falso. Este es un mito, que Jesús fue el nombre pagano que Roma usó. De hecho, los judíos por siglos habían utilizado el nombre Jesús o Jesús antes del nacimiento del Señor. Busquen la literatura griega y se usaba solamente de judíos, jamás de paganos. La palabra Cristo, del griego Christos, palabra también utilizada para los horóscopos en la antigüedad, dice el señor Diego. Esto es basado en la página que ellos tienen. Esta información no la estoy inventando, la pueden verificar en la página de ellos. Christos, palabra también utilizada
para los horóscopos en la antigüedad. El Cristo de Aries o de Tauro, eso es un error. El autor no ofrece ningún ejemplo que demuestre que el nombre Christus en el griego tiene alguna conexión con la práctica pagana o la astrología. Un detalle que me llama mucho la atención es en cuanto a la palabra santo. Dice el señor Diego que la palabra santo es una palabra totalmente pagana, inventada por el hombre. Un error. Los judíos habían usado el adjetivo que significa santo. En el griego es agios o hagios, ahora lo pronuncian algunos, por siglos. Y el editor de la traducción Kadox, israelita mesiánica, reclama un conocimiento de la Septuaginta y señala que su versión está de acuerdo con ella. Entonces la pregunta es, ¿cómo explica la adoración por los serafines con la palabra que la repiten 3 veces? Agios, 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 en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y me llama mucho la atención porque el traductor dice que el idioma griego es un idioma pagano, pero utiliza la Septuaginta para traducir su versión Kadox. Algo un poco inconsecuente. Otro punto. Hijo de hombre, dice el señor Diego, puede significar cualquier persona. Ben Adán, hijo de Adán. Expresión utilizada para significar al Mesías. Error. El editor demuestra que tal vez no ha leído bien la Biblia hebrea, la cual no denomina al Mesías como Ben Adán en hebreo. En Daniel capítulo 7, versículo 13, hay una visión del Hijo del Hombre. Sin embargo, esta sección de Daniel fue escrita en arameo y no en hebreo. Repito, en arameo y no en hebreo. Por lo tanto, el texto original dice es Bar Enox. Bueno, aquí quiero mostrarles el traductor de la Biblia Kadox dice que utilizó esta versión, la Septuaginta, y para que ustedes, pues yo quiero verificar, es que ustedes verifiquen que en Isaías 6.6, lo he marcado para los que saben algo del griego, se los pongo ahí contra la cámara. Se utiliza 3 veces en el griego la palabra santo, 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 en la Septuaginta que dice que utilizó. El entendimiento hebreo, que es el que estoy utilizando yo aquí, y para los que saben algo de hebreo y arameo, quiero hacer la aclaración, yo no soy maestro en hebreo y en griego, ni en hebreo ni en griego. Me baso en varias herramientas que tengo. Y quiero compartirles que, vean, les pongo en la cámara, está subrayado totalmente con lapicero, es que en el arameo aparece es Bar Enox. A veces escrito Bar Enox. Al hablar de arameo, sabemos que el Señor habló en arameo. Entonces es cierto que usó la forma Bar Enox en un idioma tan pagano como el latín o el griego. ¿Por qué? Porque el arameo fue el idioma de la adoración de Baal y de los dioses del Medio Oriente. He aquí la prueba de su uso de un idioma. Y de un idioma que ellos llaman pagano. Pero, ¿por qué hago énfasis a esto? Porque aún en esta versión, que es la Sturgartensa, es una versión totalmente en hebreo. Cuando vamos en hebreo, nos vamos a dar cuenta de la traducción. Esa parte está en hebreo, en arameo. Ahora, presten atención a pasajes muy importantes que quiero que vamos a ir viendo. En cuanto a esto, Talita Cumi, Marcos 5:41.
Otra palabra importante la encontramos es Efrata, Marcos 7:34. Muchos de ellos utilizan mucho la palabra Abba Elohim o Abba Yahweh. La palabra Abba es arameo, Marcos capítulo 14, versículo 36. Lo que María le dijo al Señor fue Rabone. Y también en Juan capítulo 20, versículo 16. El sobrenombre que Jesús puso a Simón fue el arameo Cefas. En el griego es Pedro. También Bar-Jonás, o sea, hijo de Jonás. Juan capítulo 21, versículo 15. De hecho, los nombres que empiezan con Bar típicamente son arameos. Por ejemplo, Bernabé. Maranata es arameo. Bueno, esto nos debe dar a entender a todos que no hay tal cosa como un idioma justo o un idioma malo. Uno puede pecar adorando ídolos en hebreo. Los israelitas lo hacían. Y adorar al verdadero Dios en arameo, griego, latín, español, cualquier lengua. Si esto no fuera posible, el punto es, ¿por qué traducir la Biblia a un idioma tan mundano como es el español? Si realmente tuviéramos que nosotros empezar a traducir los nombres. El argumento de esta gente es que generalmente los nombres no se traducen, y es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares usted va y dice Richard o Ricardo en español. ¿Se entiende? Quiero hacer énfasis con todo esto, es de que no hay una traducción fidedigna, una traducción o un idioma en el cual podamos decir, es que este es el idioma perfecto, porque no existe ese idioma perfecto. En Marcos capítulo 26, versículo 2, la palabra griega es estaron, en el griego, estaron, que significa estaca o árbol, no una cruz, es lo que dice el señor Diego. Pero es un error. Para empezar, es clarísimo que el editor, don Diego Ascunce, no entiende o no entendió griego, pues no había leído Marcos 26, 2 en el original. Usa el verbo estarou o crucificar. Segundo, no reconoce una palabra tan básica como estaros. Es estauros, no estauro. Más, está equivocado sobre el significado de estaros. Si fue usada como estaca, sin embargo, los griegos y los romanos agregaron parte horizontal. Es muy probable que Jesús murió sobre una cruz tradicional. A propósito, los testigos en contra de Jehová usan este mismo truco psicológico. La iglesia le ha dicho que Jesús se murió sobre una cruz, sin embargo fue una estaca. Si la iglesia está equivocada sobre algo tan importante, dice, ¿no es verdad que está equivocada sobre el resto? Bueno, es un argumento que a veces saca esta gente. En Apocalipsis 21:26 dice el señor Diego, no debe ser yo soy el alfa y la omega, sino yo soy el alef y la taf. Eso es un gran error. En 100% de los manuscritos de Apocalipsis 21:26 son las letras griegas alfa y omega. El Apocalipsis fue escrito a hablantes, a gente que hablaba griego, quedando en tales ciudades griegas como Éfeso y Esmirna, aunque el escritor, que era Juan, era un hebreo y él pensaba como hebreo, pero escribía en griego para poder transmitir el mensaje a estas ciudades. Eso es muy importante. La versión Kedosh incluye libros no bíblicos. Macabeos 1, Macabeos 2, el Salmo 151. Error.
¿Qué agallas tiene esta gente? Ha agregado libros que los judíos jamás recibieron como parte del canon de las escrituras. Los libros de los macabeos son interesantes por razones históricas, como lo son los autores judíos Flavio Josefo o Filón, pero no son inspirados. También quitó la versión Kedox, quitó en Mateo capítulo 28, versículo 19, la segunda parte del texto, y le puso una nota en la Biblia, con una nota que dice que fue añadida después. Bueno, eso no lo puede probar, es pura suposición de él. Y se añadía antes o después, pero se ha comprobado que era parte del texto original. ¿Por qué hicieron ese cambio? Muy sencillo. No hay pruebas de esto, y de hecho el 100% de los manuscritos de Mateo 28 contienen la frase bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este grupo de personas, ellos no creen que el Espíritu sea Dios. Ellos sencillamente dicen que el Espíritu es la palabra Espíritu. El argumento de ellos es la palabra Espíritu es viento, es soplo. Y usted les pregunta, ¿pero el Espíritu Santo es Dios? Dice, bueno, la palabra Espíritu es soplo. Nunca argumentan y no pueden decir que el Espíritu Santo es Dios, porque la Biblia sí dice que el Espíritu Santo redarguye, convence de pecado. Y en Hechos 5, del 3 al 5, dice, Pedro le habla a Ananías y le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Por inferencia necesaria, se tiene que entender que el escritor está diciendo y admitiendo el Espíritu Santo es Dios. Y siempre arguyen es de que sí es el Espíritu de Dios, pero hasta ahí. Es para que lo tengan con mucho cuidado, lo analicen. Aparece en la Biblia de ellos hasta el Salmo 151, Macabeos 1 y Macabeos 2. Y lo que más me llama la atención es que ellos reclaman que es una Biblia, que es la verdadera Biblia sin adulteraciones. Agregan un libro que es un libro mormón a la Biblia. Créalo usted o no lo crea. La Biblia Kadosh mesiánica agrega el supuesto libro de Jasur, o Jaser, como lo traducen otros, o Jaser con J. Usted no reconoce este libro de la Biblia. Bueno, es porque el libro de Jaser no es el libro mencionado en 2 Samuel capítulo 1 versículo 18, sino una falsificación. No es verdad que es un pecado gravísimo agregar nuevos libros a la Biblia, especialmente un libro elaborado por una secta, los santos de los últimos días. Este libro pues no lo he podido conseguir, pero cuando mande el video voy a mandar la foto del libro. Está en inglés y lo pueden averiguar que es real lo que les estoy diciendo. Ahora, incluye graves traducciones básicas equivocadas. Es típico en las versiones mesiánicas que se encuentran una disminución a la deidad del Mesías, de Cristo. En estos versículos la Biblia Kedosh, israelita, mesiánica, quita la deidad del Señor. Hacen un juego de palabras parecido al que hacen los testigos de Jehová en la versión Nuevo Mundo. Ojo a este pasaje, y vamos a ir leyendo en la versión Kedosh, y voy a leer la versión textual y el texto griego también. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, en la versión Kedosh: aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim y de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, está escrito en la versión Kedosh. El original dice, y bien refleja en la Reina Valera actualizada, y voy a leérselos en la versión textual. Esta es la versión textual,
Es una versión muy buena y voy a leérselos en esta versión. Y ojo a esto, dice: Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justificación de presta atención, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje está diciendo que Jesucristo es Dios, mientras que en la versión Kedox están dividiéndolo, están diciendo que aquellos, y vuelvo a repetírselo, aquellos por medio de la justificación de nuestro Elohim y de nuestro Salvador Yeshua. Elohim y Salvador Yeshua. Están hablando de Elohim como Dios y están hablando de Yeshua HaMashiach como el Salvador. Mientras que el texto original dice es de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tomen muy en cuenta esta palabra, por favor. Uno no puede decir si se refleja de nuestro Elohim y Salvador, Yeshua HaMashiach. Sin embargo, la doctrina de la deidad de Jesús sigue igual. El famoso texto de Tito, capítulo 2, versículo 13, vea cómo lo traduce la versión Kedox. La bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shekinah de nuestro gran, presten atención, de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Es un error. El original dice que es una sola persona, nuestro gran Elohim y Salvador, Jesucristo. O si prefiere, Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Y vea cómo lo dice la versión textual. Según Tito capítulo 2, versículo 13. Es un pasaje que incluso la traducción que ellos hacen, es, por no decir igual, es muy parecida a la de los testigos en contra de Jehová. Porque no son testigos de Jehová, son en contra de Jehová. Bueno, partiendo de que el nombre Jehová tampoco es bíblico. Dice así: aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está diciendo que Jesucristo es Dios. Aquí está diciendo que está hablando del Padre y está hablando de Jesucristo como el Salvador. Es un cambio tremendo. Un detalle, y con mucho respeto y para todas las personas que espero que me entiendan, tengo muchas versiones de la Biblia, de las mejores versiones en castellano. Tengo varios manuscritos, tengo varios interlineales griegos del Nuevo Testamento, de varias editoriales, y todas, el 100%, traducen estos versículos correctamente diciendo que el Mashiach es Dios. Tómenlo en cuenta. Yeshua HaMashiach es Dios. Eso dice la Biblia. Otro de los problemas graves con la versión Kedosh es pasajes tan sencillos como Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice que en Antioquía por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Yo quiero leérselos en la versión Kedosh, para que ustedes observen la manipulación que el traductor hace de la versión Kedosh. Porque para mí, personalmente, la versión Kedosh no es una traducción, es un comentario. Es un comentario y una manipulación de lo que el escritor quiere transformar, porque ellos, ojo, otro dato muy importante en cuanto al traductor de la versión Kedosh, es que ellos no hablan de el nuevo pacto, aunque en la misma traducción de ellos en Jeremías capítulo 31, del 31 al 33, habla la profecía y dice que hay un nuevo pacto. Ellos lo tradujeron ahí correctamente, pero cuando hablan con ustedes les dicen es que hay un pacto renovado.
La Biblia no habla de ningún pacto renovado. La Biblia habla de el nuevo pacto, porque la palabra renovado quiere decir es que se va a restablecer algo que era viejo. Eso es renovar. Mientras que cuando se habla de algo nuevo, es que va a comenzar totalmente de cero. Es arrancar de cero. Y esa es la diferencia que hay entre la ley mosaica y el nuevo pacto. El nuevo pacto fue hecho totalmente nuevo. Hechos capítulo 11, versículo 26. Esto es una adulteración. Y el Señor miente, el traductor de la versión Kedox miente cuando dice que es una versión no adulterada. Y vea cómo adulteraron el texto aquí. Y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía y se reunieron con la asamblea por un año. Y enseñaron a una gran multitud también. Fue en Antioquía que a los talmidim fueron llamados, ojo a esta palabra, notzrim, por primera vez. La palabra notzrim no es la idea que da el texto griego, porque la palabra que aparece es cristiano, y para alguien que este es el texto griego y ahí se los he marcado con lapicero, aparece la palabra cristiano, y ojalá si usted sabe griego, vea cómo se escribe cristiano en el griego. Y en primera de Pedro, aquí ellos pusieron la palabra nosrim, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Ahora, si vamos a primera de Pedro, capítulo 4, cuando Pedro dice, si alguno sufre por ser cristiano, me llamó mucho la atención el atrevimiento hasta donde llegó esta gente de llegar a adulterar el texto sagrado, el texto original, para llegar a decir que en primera de Pedro, y présteme mucha atención, capítulo 4, versículo 16, dice en la versión Kedox, pero si alguno sufre por ser mesiánico, no se avergüence. Ojo, cambiaron la palabra cristiano por mesiánico. El texto originalmente no dice mesiánico, y cambiaron y ponen la palabra Yahweh cuando el texto dice es Dios. Y dicen que es una Biblia no adulterada, entre otros de los cambios que le han hecho a la traducción. Y por eso insisto, esta es una mala traducción. Parece que tienen como ideas familiares de mis amigos en contra de los testigos de Jehová. Y en cuanto al testimonio del señor Diego Ascunce, él mismo dice que no tuvo ayuda de nadie para traducir las sagradas escrituras originales hebreas al español. Lo declara como su testimonio, y presten atención a esto. O sea que porque es el testimonio del señor Ascunce, entonces tenemos que aceptar. Y un dato muy importante es que para traducir las sagradas escrituras originales hebreas, aquí hay un problema muy grave. ¿Cómo puede el señor Diego Ascunce probar que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo? Si usted escribe y les manda un correo a los editores de la página de ellos, Pluma Divina, ¿por qué no les preguntan que si tienen una copia siquiera de los manuscritos originales hebreos del Nuevo Testamento? Eso no existe en el mundo. Es pura presunción lo que hace este señor al poner eso. Es la misma presunción que hace el señor Abraham en el Código Real, cuando dice que el Código Real el Código Real es otra traducción que tienen que tener mucho cuidado con ella. Es este libro. Y en su impastado dice, el Nuevo Testamento, visión textual hebraica. Visión textual hebraica. Yo preguntaría a este señor, el traductor de esto, el señor se hace llamar Abraham, pero legalmente es un mexicano que se llama Miguel Hernández, el traductor del libro El Código Real. No es tampoco judío, él se hace pasar por judío,
pero no es tampoco judío. Y para mí es muy problemático la presunción que hace el señor Diego cuando dice que él no necesitó ayuda de nadie. Es un problema muy grave. Y también él hace mucho énfasis en que dice, para conocer la verdadera y fiel traducción de las escrituras hebreas completas. Ojo, un estudio sin adulterar. Bueno, habría que preguntarle al señor Diego qué considera él por adulterar, porque ustedes han visto los pasajes que hemos analizado de la versión Kadosh, y hay varios pasajes que han adulterado y han manipulado el concepto que ellos tienen sobre la palabra de Dios. ¿Por qué hacen esa manipulación? Porque ellos quieren decirle a usted que usted tiene que obedecer y tender a ser mesiánico, no cristiano, sino mesiánico. ¿Y cuál es la idea de mesiánicos? Que hay que guardar toda la Torá, porque la Torá es eterna, entre comillas. Eso es otro estudio que vamos a ver más adelante. Hasta dónde es eterna y hasta dónde no es eterna. En Hebreos capítulo 7, versículo 12, en la versión Kedosh, ojo, presten mucha atención por favor, en la versión Kedosh, en Hebreos capítulo 7, versículo 12, está escrito así. Porque si el sistema de Conaín es transformado, necesariamente tiene que ocurrir un cambio en la Torá. Ojo a esto, vuelvo a repetírselos. Porque si el sistema de Coanín, esta palabra significa sacerdocio, es transformado, necesariamente tiene que ocurrir un cambio en la Torá. Aquí el escritor está diciendo que cuando se cambia el sacerdocio, es necesario que haya un cambio en la ley, porque él tiene en la mente la Torá allá, la ley de Moisés. Esta es la versión Kedosh, Hebreos 7:12. En la versión Código Real me llamó mucho la atención, porque este amigo, aunque es la misma línea de esta gente, de judíos que se hacen llamar mesiánicos, que tratan de renovar el pacto, hablan ellos. Vea lo que dice el Código Real. Pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Aquí sí lo tradujeron correctamente. Ojo a esto. Y es una versión que tiene la misma idea de ellos. Por eso es que estas versiones no son confiables. ¿Por qué? Porque los traductores hacen cambios a su antojo. Ninguna regla gramatical en el griego permite el cambio que hizo este señor Diego en su versión. Y aquí el señor Dan, si en el Código Real lo tradujo bien, pero cambiado el sacerdocio necesario que ocurra también un cambio de ley, Y va lo que dice la versión textual. Versión textual dice, porque cambiado el sacerdocio necesariamente ocurre un cambio de ley. Así se traduce. Y podríamos quedarnos con diferentes cantidades de pasajes donde ellos manipulan el texto. Y cuando hablo de manipular es porque hay pasajes claramente en el Nuevo Testamento que hacen la diferencia entre la ley mosaica y el Evangelio. Pero ellos tratan de acomodarlo porque cuando aparecen los mandamientos de Dios o cuando aparece la palabra ley, ellos siempre apuntan, igual que los adventistas y sabatistas, apuntan de que en cualquier parte donde encuentran en el Nuevo Testamento la palabra mandamientos, para ellos es allá los 10 mandamientos o la Torah. Para ir concluyendo, quiero solo citar un cambio abrumador que hacen este señor Diego en la versión Kedosh, adulterada, porque si es una Biblia adulterada. Ojo lo que dice la versión Kedosh en Hebreos capítulo 8, versículo 6, y presten mucha atención. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior
a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. Dice que este pacto ha sido dado como Torá. Ojo, mientras que el texto originalmente dice, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Está basado sobre mejores promesas, pero la idea del señor Diego al traducir este pasaje aquí, ¿cuál es? Porque este pacto ha sido dado como Torá. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que el pacto del Mesías es Torá. Y por eso es que ellos creen que la Torá de Moisés y del Mesías es totalmente la misma, cosa que es totalmente falso. Mis estimados amigos, pues espero haber compartido con ustedes. Yo sé que este es un tema un poco de más cuidado, un poquito de más paciencia, pero he sacado el tiempo y he dedicado muchas horas de estudio a este tema. ¿Por qué? Porque no quiero decir y no quiero menospreciar el trabajo que cualquier hombre haga, pero lo que yo trato de hacer con este estudio es quitarle las ínfulas al traductor de creer que primero, que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo cuando no tiene ni siquiera un manuscrito del Nuevo Testamento en hebreo. Ni él ni nadie lo puede tener todavía. No existe en el mundo esa prueba. Segundo, él presume de que solamente él tuvo, que no necesitó ayuda de nadie. O sea, él era súper capaz. Tenía un ego muy grande cuando estaba haciendo esta versión. Tercer punto, que para mí es muy, muy grave, es que él afirma, y siempre afirma, que es la verdadera y fiel traducción de las escrituras hebreas completas, palabras textuales escritas en la página de él. Es muy grave esto, porque está siendo presuntuoso, está siendo presumido. ¿Por qué? Porque son solamente cosas que él no puede probar. Se despide de ustedes, Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia del Señor. Y créame, hago esto porque lo que busco es que usted, amigo estudioso de la palabra de Dios, tenga siempre, ojalá 4 o 5 versiones de la Biblia para que usted pueda compararlas. Utilice una versión muy buena, es la versión actualizada de la Reina Valera. La versión textual es muy buena. La versión Pechita es una versión muy buena. Hay una versión que se llama Iglesias y Cantera, es una versión muy buena. Hay otra versión que se llama una versión del Verbo Divino, son versiones buenas. Y no se deje influenciar porque alguien venga y le hable 2 o 3 palabritas de hebreo. No, el hecho que yo venga y le cite a usted algunas traducciones de hebreo o de griego, eso no me convierte a mí en que sea un erudito en griego o un profesor de griego. No, el que hace eso es porque quiere presumir, mi amigo. Y créame un dato muy importante. A mí no me interesa el dinero de nadie. Ni me interesa que usted crea las cosas que yo creo. Lo que yo quiero es compartir el conocimiento y que se enamore usted de Dios. Visite mi canal en YouTube, Luis Castaño Botero. Que Dios les bendiga.